Hola, el equipo número 1 les hablará sobre la ruta de oxidación de la galactosa. Los integrantes de este equipo son Camacho López Hanala Javi, Cortés Rubalcaba Francisco Javier, Hernández Natalia, León Solano Juan Carlos, Peredo Becerra Elvia y Rivera Martínez Alejandra. El contenido que abarcaremos en este video será una breve introducción sobre el tema, la oxidación de la galactosa, la glucogenogénesis, la glucólisis, el ciclo de Krebs y el rendimiento energético. La galactosa es un monosacárido de 6 carbonos que podemos encontrar en el hígado. Desempeña varias funciones biológicas, como en los procesos neurológicos e inmunitarios. Esta la vamos a encontrar en la leche de algunos mamíferos y varias frutas y verduras. Oxidación de la galactosa. La galactosa, producto de la hidrólisis del disacárido lactosa, pasa en la sangre desde el intestino al hígado, donde primero es fosforilada en el carbono 1, a expensas del ATP por la enzima galactoquinasa o 2.7.1.6. En nuestro siguiente paso tenemos la conversión de galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato por medio de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa o 2.7.7.12. Esta conversión va a proceder a través de un derivado de azúcar nucleótido llamado UDP-galactosa. Esta se va a formar cuando la galactosa 1-fosfato desplaza la glucosa 1-fosfato de la UDP-glucosa. Luego, la UDP-galactosa se va a convertir mediante la UDP-glucosa 4-epimerasa en UDP-glucosa, en una reacción que implica la oxidación del carbono 4 por NAD y luego su reducción por NADH. El resultado es la inversión de la configuración en el carbono 4. Cabe destacar que la UDP-glucosa se va a seguir reciclando a través de otra ronda en la misma reacción y, como ya se mencionó antes, nuestro efecto neto va a ser la conversión de galactosa 1-fosfato en glucosa 1-fosfato, además de que no hay producción o consumo neto de UDP-galactosa o UDP-glucosa. Por último, tenemos la conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfoglucomutasa o 5.4.2.2. Lo que hace esta enzima es cambiar nuestro grupo fosfato del carbono 1 al carbono 6 y cabe destacar que por medio de la glucosa 6-fosfatos podemos entrar a glucólisis. La glucogenogénesis, o también conocida como glucogénesis, es una ruta anabólica por la cual tiene lugar la síntesis de glucógeno, que consiste en el almacenamiento del exceso de glucosa para su uso futuro, a través de un precursor más simple como es la glucosa 6-fosfato. Cabe destacar que este proceso no es de novo e implica la adición de residuos de glucosilo a moléculas de glucógeno ya existentes, además de que esto se almacena o en el músculo o en el hígado, y nuestra glucogenogénesis se va a dividir en 3 fases: la transformación del precursor, la polimerización y la ramificación. Empezando por la transformación del precursor, tenemos que la glucosa 1-fosfato va a ser nuestro precursor y se va a convertir en UDP-glucosa por medio de la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa o 5.1.3.2. Siguiendo con la transformación de polimerización, vamos a tener a la glucogenina, la cual se creará de cadenas de residuo de glucosa para formar glucógeno a partir de un cebador. La glucogenina va a crear cadenas de glucógeno desde cero, utilizando cebadores a enlaces alfa 1,4 para unir residuos de glucosa y crear cadenas de 1 a 8 residuos. También cabe destacar que la glucogenina está clasificada como una glicosiltransferasa y es una proteína central de la molécula de glucógeno persistente a la que se une la glucosa, además de que actúa como iniciadora de la síntesis de glucógeno. Igual tenemos a la glucogenosintasa. Lo que va a hacer es que cataliza la reacción de transferencia del grupo glucosil de la UDP-glucosa al polímero glucógeno en formación mediante un enlace glucosídico alfa 1,4. Por último, tenemos la fase ramificante, donde se crearán enlaces 1,6 o glucosídicos en moléculas de glucógeno intermedias para ramificar una cadena de glucógeno principal. Nuestra enzima será la enzima ramificadora del glucógeno o 2.4.1.18, que cataliza la reacción de adición de una rama de glucosas al polímero glucógeno en formación mediante un enlace alfa 1,6 glucosídico. Asimismo, las cadenas de glucógeno crecen a medida que el glucógeno sintasa agrega residuos de glucosa y se producen ramificaciones adicionales. La glucólisis es una vía metabólica que consta de 10 reacciones enzimáticas que se encargan de oxidar a la glucosa para obtener energía para la célula, convirtiendo la glucosa en 2 moléculas de piruvato.
Tenemos una fase de inversión que en este caso consta de 4 reacciones enzimáticas, las cuales se encargan de convertir a la glucosa en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, utilizando una molécula de ATP. Comenzando por el paso 2, tenemos la isomerización de la glucosa 6-fosfato, catalizada por la enzima de la Enzyme Commission 5.3.1.9 glucosa 6-fosfato isomerasa, para obtener fructosa 6-fosfato. Esta es una reacción reversible y tiene una energía de Gibbs de 0.4 kilocalorías por mol. El paso 3 consiste en la fosforilación de la fructosa 6-fosfato en el carbono 1. Es catalizada por la enzima de la Enzyme Commission 2.7.1.11, fosfofructoquinasa 1. Esta reacción tiene el gasto de un ATP para poder obtener fructosa 1,6 bifosfato. En esta reacción tenemos al magnesio como cofactor y una energía de Gibbs de menos 3.4 kilocalorías por mol. Esta reacción es irreversible, por lo que una vez efectuada ya no hay vuelta atrás. En el paso 4 tenemos una condensación aldólica reversible, catalizada por la enzima de la Enzyme Commission 4.1.2.13, fructosa 1,6 bifosfato aldolasa. Esta rompe la fructosa 1,6 bifosfato en 2 moléculas de 3 carbonos, siendo la primera dihidroxiacetona fosfato y la segunda gliceraldehído 3-fosfato. Esta última es la única que puede continuar con el proceso de glucólisis. Esta reacción tiene una energía de Gibbs de 5.73 kilocalorías por mol y es una reacción reversible. El paso 5 consta de una isomerización de la dihidroxiacetona fosfato obtenida en la reacción anterior. Esta es catalizada por la enzima de la Enzyme Commission 5.3.1.1, triosa fosfato isomerasa, para poder obtener gliceraldehído 3-fosfato y así continuar con la glucólisis. Esta reacción tiene una energía de Gibbs de 1.83 kilocalorías por mol y es una reacción reversible. Ahora empezamos con la fase 2, la fase de ganancia. Este incluye los pasos de fosforilación conservadores de energía, en los que parte de la energía libre de la molécula de glucosa se conserva en forma de ATP y NADH. A partir de este momento hay que recordar que de una molécula de glucosa se producen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que siguen la misma ruta en la segunda fase de la glucólisis. Paso 6. Este paso consiste en la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato mediante la reducción del grupo NAD+, que genera una molécula de NADH y un ion hidrógeno, llevada a cabo por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en 5 pasos. El gliceraldehído 3-fosfato se fosforila añadiendo un segundo grupo fosfato, produciendo 1,3-bifosfoglicerato, aumentando así la energía del compuesto. Paso 7. El enzima fosfoglicerato quinasa transfiere el grupo fosfato desde el grupo carboxilo del 1,3-bifosfoglicerato a una molécula de ADP, generando una molécula de ATP, la primera de la ruta. Como producto obtenemos el 3-fosfoglicerato. Paso 8. En este paso se isomeriza el 3-fosfoglicerato obteniendo 2-fosfoglicerato, gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. Lo que ocurre es el cambio de posición del fosfato, del carbono 3 al carbono 2. El magnesio es esencial para esta reacción. Paso 9. Gracias a la enzima enolasa se forma un doble enlace en el carbono 2 donde antes se encontraba el grupo fosfato, eliminando una molécula de agua por el hidrógeno del carbono 2 y el grupo OH del carbono 3 del 2-fosfoglicerato, obteniendo como resultado el fosfoenolpiruvato. Paso 10. En este paso sucede la desfosforilación del fosfoenolpiruvato a piruvato, utilizando una molécula de ADP generando una de ATP, acción llevada a cabo por el enzima piruvato quinasa. Dicha enzima es dependiente de magnesio y potasio. Este último paso es irreversible. Ciclo de Krebs. Antes de iniciar el ciclo de Krebs necesitaremos hacer un paso antes, que será transformar el piruvato en acetilcoenzima A. Y para hacer esto necesitaremos del coenzima A, que es importante en este papel debido a que es útil para la biosíntesis y la oxidación de ácidos grasos. Este se compondrá por un ácido patoténico y un ADP. Ahora sí, para generar nuestra acetilcoenzima A necesitaremos de la enzima piruvato deshidrogenasa, que como menciona su nombre, va a deshidrogenar el coenzima A. O sea, va a quitar el hidrógeno y lo va a unir a una molécula de NAD que tendremos ahí. Siguiente a esto, va a ocurrir una descarboxilización del piruvato
así dejando solo el grupo acetilo y este grupo se podrá unir a la coenzima A, así dando nuestro acetilcoenzima A. Como primer paso tendremos lo que es la adición de un grupo acetilo al oxalacetato. Esto mediante la citrato sintasa, que es una enzima que actúa sobre la acetilcoenzima A, rompiéndolo para que pueda salir y así formar el citrato. En el siguiente paso, el ácido cítrico experimentará lo que vendría siendo una remodelación o isomerización, esto debido a que su grupo hidroxilo pasará del carbono 3 al carbono 2, esto mediante la enzima aconitasa, la cual actúa deshidratando el ácido cítrico formando un subproducto llamado cisaconitato. Después esta misma enzima aconitasa hidratará al cisaconitato cambiando el orden de los hidrógenos y el oxígeno. Para el paso 3 nos dividiremos en dos fases. La primera consistirá en la oxidación del isocitrato hasta el oxazucinato y la segunda en la descarboxilación del oxazucinato hasta el acetoglutarato. Para esto el isocitrato va a tener un grupo hidroxilo en el carbono 2, este va a salir y se va a oxidar, lo cual nos dará una salida de 2 átomos de hidrógeno dejándonos con un NAD, que pronto se convertirá en un NADH más H, y posteriormente el grupo carbonilo del oxazucinato se perderá y tendremos salida de CO2, lo cual nos dejará con el acetoglutarato. Todo esto mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa dependiente del NAD. En este paso número 4, gracias a un complejo multienzimático acetoglutarato deshidrogenasa, el acetoglutarato pierde un átomo de carbono liberado como CO2, dejándonos con succinil-CoA. Paso 5. Hidrólisis del succinilcoenzima A y la formación del GTP. Para esta reacción se utiliza el enzima succinilcoenzima A sintetasa, el cual hidroliza el succinilcoenzima A, provocando que libere su coenzima A y a su vez ácido cínico para formar el succinato. Paralelamente a esta reacción, se libera demasiada energía para que un GDP capte una molécula de fosfato y formen un GTP. Paso 6. Oxidación del succinato. Para esta reacción tendremos la presencia de una molécula de FAT y de el enzima succinato deshidrogenasa. Esta enzima se va a encargar de deshidrogenar al succinato y de reducir al FAT, formando así al fumarato. Paso 7. Hidratación del fumarato. Actuará el enzima fumarasa, el cual hidratará al fumarato con una molécula de agua, formando así al malato. Paso 8. Oxidación del malato. Para esta reacción necesitaremos la presencia de una molécula de NAD+ y del enzima malato deshidrogenasa. Esta enzima se va a encargar de reducir al NAD+ y de oxidar al grupo alcohol del malato, para así formar oxalacetato. A partir de este paso, al obtener oxalacetato, vamos a poder dar inicio otra vez al ciclo de Krebs. Para concluir, haremos un recuento sobre el rendimiento energético que tuvimos durante todo este proceso, en el cual en galactosa y en glucogenogénesis tuvimos una pérdida de ATP en cada uno. En glucólisis también tuvimos una pérdida de una molécula de ATP, pero en su contrario tuvimos ganancia de 4 ATPs y 2 NADH, lo cual equivale a 3 ATP, ya que sabemos que por cada NADH es 1.5 moléculas de ATP. En la descarboxilación oxidativa tuvimos la ganancia de 2 NADH, que se convertirían en 5 ATP, y en ciclo de Krebs tuvimos la ganancia de 2 ATPs, 6 NADH convertidos a 15 ATPs y 2 FATH convertidos a 3 ATP, lo cual nos dejaría con un total de 29 moléculas de ATP. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido este video.